¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, última clase de la unidad 5, última clase del curso. Finalizamos mañana a las 23:59, ¿de acuerdo? Y nada, bueno, esta sería la clase número 3, la tercera clase de la unidad 5 y la clase online número 12 del curso. Bueno, ha sido un gustazo, un placer estar trabajando con vosotros, con un grupo como el vuestro, súper implicados, muy activos, y la verdad es que así da gusto. Así va el curso solo y la verdad es que lo hacéis muy fácil, ¿vale? Ah, cosas importantes. A partir de mañana por la noche, a las 23:59, ya no tendréis acceso al curso, ¿vale? Entonces, eh, muy importante que por favor nos remitáis la encuesta de satisfacción, ¿vale? Debajo de la evaluación final y de la actividad final obligatoria, ¿vale? Pues tenemos la encuesta de satisfacción, que sí que os pediría por favor que nos la rellenéis porque nos sirve mucho, ¿vale? Pues para eh, en lo que haya que mejorar o en lo que haya que arrimar o empujar, pues nos va muy bien, nos viene genial, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, descargaros el certificado. Esta mañana he estado corrigiendo actividades finales obligatorias que me habíais enviado, ¿vale? Me quedan unas poquitas que terminaré esta tarde, seguramente, ¿de acuerdo? La clase también os la subiré, os dejaré la pregunta correspondiente. Y entonces, descargaros el certificado del curso, ¿de acuerdo? Em, Normalmente, dentro de una semana o así, haremos un envío masivo también de todos los certificados por si alguien no ha podido descargarlo, ¿de acuerdo? Y con respecto a la tablet del curso, se envían ahora que mañana finaliza no solo el curso, sino el proyecto que había con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, pues luego ya os contactarán para enviar para que confirméis la dirección de envío y a partir de ahí se os enviarán las tablets y luego lo que son las recompensas que hayáis podido conseguir a lo largo del curso, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que no me dejo nada, ¿vale? Encuesta de satisfacción, certificados, que luego se os enviarán de todas maneras, y el tema de la tablet, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir un poquito pues viendo, un segundito, vale, un segundín, un segundín, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Una cosa que tengo aquí urgente pendiente, ¿vale? Vale, bien, pues me vais a disculpar un segundito. Ya, 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 disculparme porque era un tema un poquito urgente y muy importante. Bien, bueno, pues vamos a ir comenzando con esta última clase, ¿de acuerdo? Va sobre herramientas.
¿vale? Y sobre automatización, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a cerrar la unidad y el curso con una idea clave. Bueno, perdón, que en la práctica puede cambiar por completo la forma en que trabaja una empresa del sector turístico, ¿de acuerdo? Es decir, la tecnología no está para complicarnos la vida, sino al contrario, para ahorrar tiempo, para reducir errores y para tomar mejores decisiones. ¿De acuerdo? En muchas pymes turísticas, especialmente en Andalucía, la gestión digital se hace de una manera muy reactiva. ¿Vale? Lo he podido comprobar estos días que he tenido un viaje a la zona de Cádiz y bueno, pues normalmente se publica cuando se puede, se responde cuando se puede, se diseña cuando se puede y se analiza cuando sobra tiempo. ¿Sí? Y claro, si el marketing se convierte pues en una tarea fragmentada, ¿vale? En una tarea cansada y en una tarea poco eficiente. Por eso, en esta clase lo que pretendo es trabajar pues 4 bloques que están muy conectados entre sí, ¿de acuerdo? Primero veremos el batching, que ya lo habéis visto en la unidad didáctica, es decir, el trabajo por lotes, ¿vale? Una forma de organización que nos va a permitir dejar de vivir esclavizados por el móvil y empezar a producir contenido pues de forma más ordenada, ¿de acuerdo? Después entraremos en herramientas concretas. Por ejemplo, de las que yo os voy a hablar es Meta Business Suite, ¿vale? Metricool y Canva, incluyendo algo muy importante en turismo, que es el uso y la gestión de Google Business Profile, que muchas veces se descuida y sin embargo es crítico para la visibilidad local. ¿De acuerdo? Luego hablaremos de organización interna y de asistente de inteligencia artificial, porque tener buenas herramientas no sirve de nada si los archivos o las ideas y los materiales están dispersos. Y por último entraremos pues, en una de las partes más estratégicas, que sería la analítica y la optimización. ¿Vale? Aquí es donde vamos a aprender a distinguir métricas de vanidad de métricas de negocio y a usar datos reales para poder mejorar. Entonces, la idea que quiero que os llevéis hoy es la siguiente. La tecnología no va a sustituir la estrategia, ni muchísimo menos, pero sí puede hacer que la estrategia sea mucho más eficiente. En turismo eso es fundamental porque el tiempo siempre es limitado y la competencia es muy alta. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, al final no gana quien más se agota, sino quien mejor organiza. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a intentar, bueno, vamos a entrar lo que es el trabajo por lotes, ¿no? El batching y el poder que tiene el batching, ¿vale? Porque ya os he dicho antes que tenemos un grave problema cuando trabajamos a saltos. ¿Eh? Fijaros que uno de los grandes problemas de muchas pequeñas empresas turísticas es que trabajan pues en modo fragmentado. Pues, hoy se hace una foto, mañana se responde un mensaje, pasado se improvisa una historia, luego se publica una promoción y después se intenta recordar qué falta por subir, ¿no? Bueno, ese modelo de trabajo que parece activo en un principio, pero en realidad es muy poco eficiente, ¿de acuerdo? Fijaros que al final el resultado es una sensación para todos eh, de constante urgencia, ¿vale? Es decir, la persona responsable de redes o de marketing vive con la impresión de que siempre llega tarde, de que siempre falta algo y de que nunca termina de cerrar el trabajo, ¿vale? Y eso, pues, acaba generando cansancio, baja calidad y pérdida de foco. Entonces, no es solo un problema de organización, también es un problema de energía mental y de rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto, el móvil se convierte en una especie de cadena invisible, ¿eh? Cada notificación interrumpe, cada idea se queda a medias, cada tarea obliga a cambiar de contexto, ¿eh? Y cada cambio de contexto pues cuesta tiempo, cuesta atención y cuesta esfuerzo, ¿vale? Entonces, parece que se está haciendo mucho, pero en realidad se está trabajando con demasiada dispersión. Y cuando eso
se prolonga durante semanas, pues la creatividad al final se agota y la comunicación va a perder coherencia, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra pues una lógica distinta, que es precisamente el trabajar por lotes o batching, ¿vale? La idea es muy sencilla, pero es muy poderosa. Pues, en vez de hacer un poco de todo cada día, se agrupan tareas similares para realizarlas en un bloque de tiempo concreto, ¿vale? Por ejemplo, se puede dedicar una sesión a hacer fotos y vídeos, ¿vale? Eso en una sesión. En otra, pues nos podemos dedicar a redactar textos. En otra, podemos dedicarnos a programar publicaciones y otra a responder mensajes o revisar métricas, ¿vale? Esto va a tener varias ventajas. Primero, que reduce la fatiga de estar cambiando constantemente de tarea, ¿vale? Segundo, va a mejorar la concentración, porque el cerebro entra antes en modo producción, ¿vale? Y entra antes en modo producción porque repite una misma actividad. En tercer lugar, nos va a ahorrar tiempo, porque se eliminan muchas interrupciones y muchas microdecisiones, ¿vale? Y cuarto, permite que el contenido salga con más orden y más calidad. Entonces, en turismo esto es especialmente útil porque muchas tareas son repetitivas y previsibles, ¿vale? Entonces, se puede aprovechar una misma mañana pues para capturar contenido de varios espacios, preparar varias publicaciones de golpe o grabar distintas piezas de vídeo corto para la semana. Así, pues el equipo no vive apagando fuegos todo el tiempo, sino más bien trabajando con una estructura más inteligente. Entonces, la clave no es hacer más por hacer más. La clave es organizar mejor el trabajo para que cada esfuerzo rinda más. En marketing turístico, donde el tiempo suele ser limitado y la multitarea es muy frecuente, trabajar por lotes puede marcar una diferencia enorme, ¿vale? En cuanto a productividad, en cuanto a claridad y en cuanto a salud mental, ¿vale? Por tanto, de lo que se trata es de agrupar tareas similares y realizarlas en un mismo bloque de tiempo, ¿vale? Y no hacer todo cada día. Entonces, de lo que se trata al final es que no improvisamos constantemente. Si un día toca planificar, pues ese bloque se dedica a pensar la estrategia, el calendario y las prioridades. Si otro día toca grabar vídeos, como os he dicho, se aprovecha ese tiempo para producir varias piezas seguidas. Si toca diseñar, si toca analizar resultados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un equipo turístico puede organizar así su semana. Imaginaros, un bloque para planificar contenidos, ¿vale? Otro para grabar vídeos o hacer fotografías. Otro para diseñar piezas visuales. Otro para escribir textos y adaptarlos a distintos canales. Otro para programar publicaciones y otro para analizar resultados y revisar qué ha funcionado mejor, ¿vale? Hemos visto que esto va a reducir mucho las interrupciones, ¿sí? Mejora la concentración y permite trabajar con más calidad. Cuando la mente no está saltando continuamente de una tarea a otra, el trabajo fluye mejor y se evitan muchas pequeñas pérdidas de tiempo que sumadas acaban siendo enormes. Entonces, el batching en marketing turístico es especialmente útil porque muchas tareas son repetitivas y pueden prepararse con antelación, ¿vale? Un mismo rodaje pues puede generar contenidos para varios días, ¿vale? O incluso para varias semanas, ¿eh? Un mismo bloque de escritura, lo mismo, puede servir para blogs, para redes sociales, para newsletter, para fichas de producto. Y una misma revisión de métricas puede ayudar a tomar decisiones más inteligentes para todo el plan editorial. Entonces, aquí la idea clave es muy sencilla. Trabajar por lotes no significa trabajar más, sino trabajar mejor. Y en contextos donde hay poco tiempo, mucha presión y muchas tareas simultáneas, esa diferencia es fundamental. ¿De acuerdo? Bien. Aterrizamos todo esto en un ejemplo que lo vais a entender todos perfectamente. Bien, imaginemos un pequeño alojamiento rural, pues en la provincia de Jaén. Entonces, la persona que lleva el marketing decide dedicar una tarde a preparar el contenido de todo el mes. En lugar de ir resolviendo publicaciones improvisadas cada día, organiza una sesión de trabajo más estratégica y ordenada, ¿vale? Primero va a revisar el calendario editorial.
Después selecciona los temas del mes. Ojo, hace una sesión de fotos de las instalaciones, del desayuno, del entorno, ¿vale? Y de esos pequeños detalles que al final son los que transmiten Mike. A continuación, pues va a grabar una serie de vídeos cortos, ¿vale? Para hacer reels o stories. Va a escribir textos base para cada publicación. Vamos a diseñar los recursos visuales en Canva. Programamos parte del contenido en la herramienta de gestión y dejamos preparado el resto pues para ajustes posteriores. ¿Qué significa esto? Primero, ahorramos tiempo. Segundo, reducimos el estrés diario. Tercero, vamos a mejorar la coherencia visual. Y cuarto, podemos pensar mejor porque no estamos respondiendo a urgencias todo el tiempo, ¿vale? Entonces, en vez de vivir pendiente de qué publicar hoy, pasamos a trabajar con una lógica más tranquila, más profesional y más eficaz, ¿vale? Este ejemplo es muy útil porque muestra que el batching no es una técnica compleja ni mucho menos reservada a grandes empresas, ¿vale? También funciona en pequeños negocios turísticos, precisamente porque su realidad suele estar marcada por la falta de tiempo, la multitarea y la necesidad de hacer mucho con pocos recursos. Por tanto, agrupar tareas similares nos va a permitir sacar más rendimiento de una sola sesión de trabajo y evitar la improvisación constante, ¿sí? Bien. La idea de fondo es muy clara. No se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas con más inteligencia. Y en marketing turístico, esa diferencia puede mejorar tanto la productividad como la calidad de la comunicación, ¿vale? Pero ojo, batch no significa rigidez, ¿de acuerdo? Es importante aclarar que el batching no significa dejarlo todo cerrado de forma rígida. Significa avanzar con una estructura previa y dejar espacio para ajustes, ¿vale? Esa es una diferencia muy importante porque a veces se confunde organización con inmovilidad, ¿de acuerdo? Y ni muchísimo menos son lo mismo. Bien. En marketing turístico, la planificación hemos visto que es necesaria, pero nunca puede ser totalmente inflexible. Es decir, el sector cambia con frecuencia. Pueden surgir eventos nuevos, cambios de temporada, noticias de interés, incidencias operativas o tendencias que merece la pena aprovechar. Si el plan estuviera completamente cerrado, pues perderíamos capacidad de reacción y la comunicación dejaría de ser útil, ¿vale? Por eso, lo más inteligente es trabajar con una base planificada y sobre ella introducir cambios puntuales cuando sea necesario. Es decir, no se trata de improvisar todo, ¿sí? Pero tampoco de bloquearse porque el calendario esté lleno, ¿de acuerdo? Es decir, que la planificación debe dar orden, no encorsetar la comunicación, ¿vale? Entonces, un buen enfoque que le podemos dar al batching es pensar en dos niveles, ¿ven? Por un lado, una parte estable, ¿de acuerdo? Temas principales, fechas claves, tipos de contenido y objetivos del mes, ¿vale? Esto intentemos que sea más inflexible, ¿de acuerdo? Y por otro lado, una parte más flexible, por ejemplo, noticias, oportunidades de última hora, contenidos reactivos, ¿vale? O ajustes por contexto. Esto, esto estos dos niveles, ¿vale? Pues nos va a permitir mantener una coherencia sin perder agilidad. Y en turismo esto es especialmente valioso porque muchas veces el contenido más eficaz es el que sabe combinar preparación y oportunidad. Por tanto, una buena estrategia editorial no elimina la improvisación útil, ¿vale? Simplemente evita que la improvisación se convierta en la norma. Entonces, la idea clave, por tanto, es esta. El batching ordena el trabajo, pero no debe impedir adaptarse a la realidad. Y en un sector tan cambiante como el turismo, esa combinación de estructura y flexibilidad es precisamente lo que hace que la comunicación funcione mucho mejor. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué beneficios nos va a aportar el batching? Pues os lo voy a resumir en 5 ideas muy claras, ¿vale? La primera es sin duda que aumenta la productividad porque permite aprovechar mejor el tiempo y reducir las interrupciones. La segunda es que reduce la fatiga mental, ya que el equipo
pues no está cambiando de tarea constantemente ni viviendo en un estado continuo de urgencia. La tercera ventaja es que mejora la calidad del contenido. ¿De acuerdo? Cuando se trabaja con bloques de tiempo bien organizados, pues hay más margen para revisar, para corregir y para cuidar los detalles. Y eso, pues se nota tanto en los contextos como en las imágenes, ¿vale? En los vídeos o en la coherencia general de la comunicación. Una cuarta ventaja es que nos va a facilitar la coherencia. ¿De acuerdo? Si se preparan varios contenidos, pues dentro de una misma lógica editorial, es más fácil que mantengan lo que decimos, un tono, una estética y un mensaje común. Y eso refuerza mucho la identidad de marca, algo que es esencial en turismo. Y la quinta y última ventaja, ¿vale? Es que el batching nos permite pensar estratégicamente en lugar de reaccionar todo el tiempo. Y esta es probablemente la ventaja más importante, ¿de acuerdo? Cuando una persona deja de estar apagando fuegos a cada momento, puede tomar mejores decisiones, puede priorizar con más criterio y puede conectar el contenido con objetivos reales del negocio, ¿de acuerdo? Fijaros que al final en turismo, donde muchos negocios tienen equipos pequeños y recursos limitados, pues esto marca una diferencia enorme, ¿eh? El batching no solo ayuda a trabajar mejor, también ayuda a trabajar con más serenidad, con más orden y con más visión de conjunto. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro este aspecto del batching? Bien, pues vamos a empezar también ahora a trabajar lo que son las herramientas. ¿Vale? Hemos visto que trabajaríamos Meta Business Suite, Metricool y Canva. ¿Vale? Bien, las herramientas tienen un papel aquí muy importante, ¿de acuerdo? Porque tener estrategia sin herramientas es difícil, ¿vale? Pero tener herramientas sin estrategia también lo es, ¿vale? Fijaros que en marketing digital las soluciones tecnológicas normalmente no sustituyen el criterio profesional, pero sí permiten organizar mejor el trabajo, ahorrar tiempo y medir con más precisión lo que está ocurriendo, ¿vale? Por eso, el siguiente paso va a ser aprender a usar bien algunas herramientas que ayudan a organizar, a programar, a diseñar y a medir. Y esto en turismo es especialmente importante porque muchas empresas trabajan con pocos recursos, ¿vale? Con mucho ritmo operativo y pues una necesidad constante de responder con agilidad. Cuando no hay herramientas adecuadas, pues todo se vuelve más manual, se vuelve más lento y más dependiente de la improvisación. Entonces, vamos a centrarnos hoy en tres especialmente útiles, como os he dicho, Meta Business Suite, Metricool y Canva. Y además vamos a incluir una pieza esencial en turismo, que es el Google Business Profile. Cada una pues, va a cumplir una función distinta. Así que no debemos verlas como si fueran intercambiables, ¿eh? Por ejemplo, Meta Business Suite permite gestionar de forma más ordenada, pues Facebook e Instagram, ¿vale? También programar publicaciones, revisar mensajes y centralizar parte de la actividad en un solo entorno, ¿vale? Es muy útil cuando una empresa necesita coordinar su presencia en las plataformas de Meta y sin estar entrando y saliendo de cada aplicación, ¿vale? Metricool, por su parte, es muy valiosa para planificar, programar, analizar resultados y tener una visión más global del rendimiento de redes sociales, ¿vale? Nos va a ayudar mucho pues, a tomar decisiones basadas en datos, no solo en intuiciones. Y eso es fundamental cuando queremos saber pues, qué contenidos funcionan mejor, en qué horarios conviene publicar o qué canales están aportando más valor. Por su parte, Canva pues, cumple una función distinta. Sirve para diseñar esas piezas visuales de forma mucho más ágil y bastante profesional, incluso cuando el equipo no tiene formación avanzada en diseño gráfico, ¿vale? Fijaros que en turismo esto va a resultar especialmente útil porque la imagen pues tiene un peso enorme y hace mucha falta producir creatividades con rapidez, ¿vale? Sobre todo sin renunciar a una presentación cuidada.
Y al final del todo tenemos a Google Business Profile, que es imprescindible porque conecta la presencia digital con la búsqueda local, ¿vale? Para hoteles, restaurantes, alojamientos rurales, museos, experiencias o negocios turísticos, ¿vale? En general, pues aparecer bien en Google Business Profile puede marcar una gran diferencia en visibilidad, también en confianza y también en conversión. Y además permite mostrar información práctica, reseñas, horarios, ubicación, fotos, novedades, ¿vale? Entonces, la idea clave es muy sencilla, es que las herramientas no son el objetivo, sino el soporte, ¿vale? Su valor aparece cuando ayudan a ejecutar mejor la estrategia. Por eso, antes de elegir una herramienta, pues conviene preguntarse para qué la necesitamos, qué problema resuelve y cómo encaja dentro del trabajo diario, ¿de acuerdo? Es decir, que en turismo, una decisión bien hecha, pues puede ahorrar mucho tiempo y mejorar mucho la calidad de la comunicación, ¿de acuerdo? Bien, pues comenzamos con la primera, que es Meta Business Suite. Fijaros que es la herramienta nativa de Meta, ¿vale? Para gestionar Facebook e Instagram, ¿de acuerdo? Su gran ventaja, pues es que es gratuita y permite programar publicaciones, permite responder mensajes y revisar estadísticas básicas, gestionando varias cuentas y coordinando contenidos en ambas redes, ¿vale? Para muchas pymes turísticas ya ofrece lo suficiente para empezar a organizar tu presencia digital con orden y sobre todo sin añadir costes, ¿vale? Fijaros que Meta Business Suite pues va a ser especialmente útil cuando el negocio trabaja sobre todo con Instagram y Facebook, claro, y necesita pues una solución práctica sin complicaciones ni inversiones adicionales, ¿vale? En ese contexto, centralizar publicaciones, mensajes, comentarios en un mismo espacio va a ayudar mucho a reducir tiempo y a reducir errores, ¿vale? También facilita que la comunicación diaria no dependa tanto de ir saltando entre aplicaciones distintas, ¿eh? Un ejemplo muy claro que nos podemos poner aquí en Andalucía sería el de un pequeño hotel de interior, pues en la Sierra de Huelva, ¿vale? Este alojamiento puede usar Meta Business Suite pues para programar publicaciones sobre escapadas rurales, responder mensajes de reservas, revisar el rendimiento de stories y también gestionar comentarios de Instagram y Facebook desde un solo lugar, ¿vale? Fijaros, para un negocio pequeño, pues esta centralización puede marcar una diferencia importante en organización y rapidez de respuesta. Sus principales ventajas son muy claras, ¿de acuerdo? Primero, que es gratuita. Segundo, que es oficial, ¿vale? Tercero, es muy sencilla. Cuarto, es una ventaja el hecho de que integra mensajes y publicaciones. Y quinto, permite una cierta planificación, ¿vale? Entonces, eso lo va a convertir en una muy buena puerta de entrada para empresas que todavía están dando sus primeros pasos en la gestión profesional de redes sociales, ¿vale? Ahora bien, Meta Business Suite pues tiene sus límites, claro. Fijaros que su analítica, bueno, pues es más básica, por lo que no siempre resulta suficiente si queremos profundizar en analizar el rendimiento de las campañas o en comparar con detalle el comportamiento de distintos canales, ¿vale? Y además, bueno, pues no siempre es la opción más cómoda para equipos que necesitan una visión, digamos, más amplia o un trabajo más avanzado de planificación y seguimiento, ¿de acuerdo? En ese sentido, es muy útil, pero no necesariamente se convierte en la herramienta definitiva para todos los casos, ¿vale? Entonces, la idea clave es muy sencilla y es que Meta Business Suite funciona muy bien como base operativa para Facebook e Instagram, sobre todo en negocios pequeños y medianos que necesitan orden, rapidez y una gestión centralizada, pero si la estrategia crece o se vuelve más compleja, probablemente haga falta complementarla con otras soluciones más complejas y más completas. ¿De acuerdo? Bien, ¿ha quedado claro Meta Business? Sí. Bien. La siguiente herramienta es Metricool, ¿vale? Eh, Fijaros que Metricool
Es una herramienta externa muy utilizada en la gestión de redes sociales, ¿vale? Nos va a permitir programar publicaciones, analizar métricas con más profundidad, gestionar varias cuentas, monitorizar resultados y centralizar parte de ese trabajo de marketing digital. Entonces, para turismo resulta especialmente interesante porque ofrece una visión más completa que las herramientas nativas y ayuda a comparar el rendimiento entre canales, ¿vale? Entonces, Metricool va a ser una buena opción cuando una empresa quiere gestionar más de una red social de forma ordenada y necesita entender mejor qué contenidos funcionan y cuáles no, ¿vale? En vez de limitarse a publicar, Metricool permite revisar patrones, comparar resultados y tomar decisiones más informadas sobre horarios, formatos, temas, ¿vale? Y eso es lo que le va a convertir en una herramienta muy útil si lo que queremos es profesionalizar la comunicación, ¿vale? Fijaros, esto aplicado a un ejemplo, bueno, pues imaginaros a una agencia de experiencias en Sevilla, ¿vale? Que además publica en Instagram, publica Facebook y publica en LinkedIn, ¿vale? O Metricool va a poder programar contenidos con antelación, va a poder revisar qué formatos generan más interacción, detectar qué días conviene publicar y entender también qué tipo de post lleva más tráfico a la web, ¿vale? Fijaros que en un entorno donde conviven públicos distintos, pues esa visión global es muy valiosa, ¿vale? Pero sus ventajas aquí son clarísimas. Por una parte, ofrece una buena visión de conjunto, una analítica más completa, ¿vale? Que permite trabajar con varias plataformas y ayuda a profesionalizar el proceso, ¿vale? Además, pues puede servir mucho para pasar de una gestión intuitiva a una gestión más basada en datos, pero también tiene sus limitaciones, ¿sí? Fijaros que Metricool sí que, bueno, va a requerir una cierta curva de aprendizaje, ¿vale? Algunas funciones avanzadas, pues dependen también del plan contratado y si se usa sin criterio, pues solo añade una capa más de complejidad, ¿eh? Es decir, la herramienta es buena, pero no sustituye a una estrategia clara ni un sistema de trabajo bien organizado, ¿de acuerdo? Entonces, la idea principal de aquí es que Metricool resulta muy útil cuando se necesita ordenar, medir y optimizar la presencia en redes con una visión más profesional, pero su valor real aparece solo si se usa con objetivos concretos y no como un simple acumulador de métricas, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo claro? Bien. Pues vamos a ver la tercera herramienta, porque además Canva merece una atención especial porque para muchas pymes turísticas se ha convertido en una herramienta esencial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues Canva permite diseñar posts, stories, carruseles, presentaciones, folletos, piezas para redes, miniaturas y materiales visuales de todo tipo, ¿de acuerdo? Entonces, su gran valor está en que democratiza el diseño, ¿vale? No hace falta ser diseñador profesional para crear piezas atractivas si se trabaja con orden, ¿vale? Si se trabaja con criterio y con una mínima coherencia visual, ¿vale? Fijaros que en turismo, Canva es especialmente útil porque ese componente visual va a tener mucho peso en la decisión del cliente, ¿de acuerdo? Va a servir para mostrar habitaciones, para comunicar ofertas, para presentar experiencias, para crear mapas, para crear infografías, ¿vale? Para diseñar itinerarios, para generar material para eventos y preparar plantillas coherentes con la marca. Es decir, no solo ayuda a ser bonito el contenido, ¿vale? Sino a darle pues forma de manera rápida y funcional. ¿De acuerdo?
Un ejemplo aquí muy claro sería, por ejemplo, el de un negocio de turismo rural en Granada. Fijaros que ese negocio pues puede usar Canva para diseñar una guía visual de rutas cercanas, crear un post sobre el desayuno local, preparar una story con recomendaciones de invierno o hacer un carrusel pues con planes para un fin de semana, ¿vale? Todo eso se puede producir con bastante agilidad si se dispone de una base visual bien pensada, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante, sin embargo, es entender que Canva no sustituye la estrategia visual, que ninguna herramienta va a sustituir la estrategia, ¿vale? Sino que va a ayudar a ejecutarla, a amplificarla, ¿eh? Si no existe coherencia en colores, en tipografía, en estilo y en tono, Canva solo produce, sí, piezas bonitas, pero que van a estar desconectadas entre sí, ¿de acuerdo? Y en marketing turístico, pues eso es un problema, porque una marca no se construye con imágenes aisladas, ¿de acuerdo? Se va a construir, como hemos estado viendo a lo largo del curso, con una identidad reconocible y consistente, ¿de acuerdo? Por eso Canva funciona muy bien cuando se utiliza como una herramienta de apoyo dentro de un plan editorial y visual más amplio, ¿de acuerdo? Su utilidad real aparece cuando ayuda a mantener orden, rapidez y coherencia en la comunicación. En ese caso, se va a convertir en un recurso muy potente para pequeñas empresas turísticas que necesitan comunicar bien sin complicarse en exceso. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora la parte de Google Business Profile, ¿vale? Como una pieza fundamental en turismo, porque conecta la presencia digital con la búsqueda local, ¿vale? Para hoteles, alojamientos rurales, restaurantes, museos, experiencias, cualquier negocio turístico, aparecer en Google Business Profile puede marcar una diferencia enorme en visibilidad, en confianza y en conversión. Y además permite mostrar información práctica, reseñas, horarios, ubicación, fotos, novedades, ¿vale? Entonces su valor es muy claro. Cuando una persona busca un servicio turístico, eh, muchas veces está cerca de la decisión, ¿vale? Y en ese punto, ver una ficha bien cuidada puede influir mucho. Si la información está actualizada, si las imágenes transmiten calidad y si las reseñas están bien gestionadas, la probabilidad de contacto o reserva aumenta. Por eso, no debe verse como un simple directorio, sino como una herramienta de captación y reputación, ¿vale? En Andalucía esto es especialmente importante para negocios que dependen mucho de la búsqueda local, ¿vale? Como por ejemplo alojamientos rurales, restaurantes de destino, actividades guiadas o experiencias culturales. Y una ficha bien trabajada puede ayudar mucho a que el negocio aparezca mejor posicionado, ¿vale? A que reciba más llamadas y genere más visitas a la web y transmita más confianza desde el primer contacto. Entonces, lo mejor de Google Business Profile es que combina varios elementos clave, ¿de acuerdo? Por una parte, información útil, ¿de acuerdo? También presencia en búsquedas, gestión de reseñas y además apoyo a la decisión de compra. Eso lo convierte en una herramienta esencial, ¿vale? Especialmente para negocios pequeños, porque necesitan resultados muy concretos con un esfuerzo razonable. Entonces, la idea clave aquí no es que no basta con tener presencia en redes sociales, ¿eh? En turismo también hay que estar bien posicionado allí donde el usuario busca información práctica y decide, ¿vale? Google Business Profile cumple exactamente esa función, ¿vale? Bien. Muy importante,
Es muy importante el hecho de integrar el flujo de diseño y la programación, ¿vale? Es una muy buena práctica porque va a consistir en conectar la fase de diseño con la fase de programación dentro de un mismo flujo de trabajo. Es decir, primero diseñamos la pieza, después la guardamos correctamente, luego la programamos y por último la monitorizamos. Esto parece algo simple, pero en la práctica pues marca una gran diferencia en organización, rapidez y calidad. ¿De acuerdo? Es decir, cuando el proceso está bien integrado, se van a evitar duplicidades, se reducen errores y se gana mucho tiempo. Es decir, no hace falta volver una y otra vez sobre la misma tarea ni improvisar en cada caso, en cada paso, perdón. Cada fase tiene su lugar. Pensar, diseñar, revisar, programar y analizar, ¿vale? Y precisamente esa secuencia es la que ayuda a profesionalizar la comunicación. Por tanto, el flujo recomendado podría ser este. Primero, planificamos el contenido, ¿vale? Segundo, diseñamos en Canva. Tercero, revisamos la ortografía, la imagen y la coherencia, ¿de acuerdo? Cuarto, programamos en la herramienta que utilicemos, ¿sí? Quinto, vamos a comprobar que la publicación se haya realizado correctamente. Y seis, no queda otra que analizar el resultado. ¿De acuerdo? Este orden es muy útil porque convierte el trabajo digital en un proceso más claro y más controlable. ¿De acuerdo? Primero decidimos qué queremos comunicar. Después lo transformamos, ¿vale? En una pieza visual. Luego vamos a comprobar que todo esté bien antes de publicarlo. Tarde lo dejamos programado para no depender del momento exacto de la publicación, ¿vale? Y finalmente revisamos qué ha ocurrido para, de alguna manera, aprender y mejorar, ¿vale? Entonces, en turismo, donde muchas veces se trabaja con poco tiempo y muchas tareas simultáneas, este tipo de flujo ayuda muchísimo, ¿vale? Permite salir del modo improvisación y entrar en una lógica más profesional, más estable y más eficiente. Y además, pues facilita que todo el equipo trabaje con una misma metodología, algo muy importante cuando se requiere mantener coherencia en la marca, ¿sí? Entonces, la idea de fondo es muy sencilla. No se trata solo de crear contenido, sino de construir un sistema de trabajo que haga más fácil producirlo, ¿vale? Que lo haga más fácil publicarlo y mejorarlo de forma continua. ¿De acuerdo? Bien. Aquí entra en juego eh, algo muy importante como es la inteligencia artificial usada como asistente de gestión, ¿vale? Porque esa desorganización mmm, nos va a generar muchos problemas. Es decir, mmm, tener herramientas no sirve de mucho si después los archivos están dispersos, los contenidos mezclados y los materiales mal clasificados. De hecho, ese es uno de los grandes problemas de muchas pequeñas empresas turísticas, ¿vale? Es decir, que no falta contenido, falta orden. Y cuando no hay orden, la comunicación se vuelve más lenta, más caótica y mucho más costosa en tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy habitual encontrar imágenes en el móvil, documentos en el escritorio, versiones duplicadas, carpetas sin un nombre claro, textos sueltos en correos o en WhatsApp, ¿vale? Logotipos perdidos, vídeos sin clasificar e ideas apuntadas en notas que nadie vuelve a revisar, ¿de acuerdo? Todo eso que al principio parece un problema pequeño, pues acaba convirtiéndose en una pérdida brutal de tiempo, ¿vale? Cada vez que alguien necesita un archivo, pues hay que buscarlo. Por tanto, cada vez que se requiere reutilizar un contenido, vamos a tener que reconstruirlo. Y eso nos lleva a que cada vez que se cambia de persona o de tarea, se pierde información, ¿vale? Y además esto tiene un coste muy alto, no solo por el tiempo perdido, sino también por la energía mental que consume, ¿vale? Es decir, trabajar con desorden pues va a obligar a tomar decisiones pequeñas constantemente. ¿Dónde está el archivo? ¿Cuál era la versión buena? ¿Qué foto se usó? ¿Qué texto estaba aprobado? ¿Qué logo era el correcto? ¿Vale? Y ese tipo de microdecisiones repetidas muchas veces
pues es lo que nos va a generar precisamente esa fatiga y reducir la capacidad de concentrarnos en realmente lo importante. ¿Sí? Bien. En turismo, además, esta desorganización afecta directamente a la calidad de la comunicación, ¿vale? Si un alojamiento usa fotos distintas en cada canal, si el mensaje cambia según quien lo publique y si la documentación comercial no está bien localizada, la marca transmite improvisación. Y en un sector donde la confianza es tan importante, esa impresión puede jugar en contra. Por eso, organizar bien no es una tarea secundaria ni meramente administrativa, ¿de acuerdo? Va a ser nuestra base operativa. ¿Eh? Un sistema desordenado hace que todo cueste más. Producir contenido, responder rápido, mantener coherencia visual, reutilizar materiales y colaborar en otras personas. En cambio, cuando los archivos están bien clasificados, la empresa gana agilidad, gana profesionalidad y capacidad de respuesta. Por tanto, la idea clave aquí es muy sencilla. La desorganización no solo desordena los archivos, desordena el trabajo y la estrategia, ¿vale? Y aquí, pues esto puede frenar muchísimo el crecimiento, ¿vale? Entonces, una solución muy sencilla y muy efectiva es organizar todo en la nube, ¿vale? Organizar todo en la nube con una estructura estable, ¿vale? Y esto, aunque parezca básico, marca una diferencia enorme en el trabajo diario. ¿Por qué? Pues porque cuando los contenidos están bien ordenados, desde el principio, se trabaja más rápido, se cometen menos errores y resulta mucho más fácil reutilizar materiales sin tener que estar buscando durante horas. Entonces, una estructura clara va a permitir que todo el equipo sepa dónde está cada cosa. Es decir, no hace falta preguntar continuamente por un archivo, ni revisar 20 carpetas distintas, ni depender de la memoria de una sola persona. Es decir, cada tipo de contenido va a tener su lugar. Y eso porta orden, porta rapidez y continuidad al trabajo. ¿De acuerdo? Un ejemplo de estructura general podría ser este. Por ejemplo, 01, instalaciones. 02, gastronomía. 03, entorno. 04, clientes. 05, eventos. 06, promociones. 07, redes sociales. 08, campañas. 09, documentos marca. Y el 10, material de inteligencia artificial. Bien, dentro de cada carpeta podemos crear subcarpetas por fecha, formato o temporada, ¿vale? Por ejemplo, una carpeta puede organizarse por meses, otra por tipo de pieza y otra por campañas concretas, ¿vale? Esa lógica es lo que va a facilitar muchísimo el acceso a los recursos y evita que todo acabe mezclado en un único espacio caótico, ¿vale? Entonces, en el caso, imaginaros, de un hotel en Andalucía, pues la organización puede ser todavía más útil si se adapta a sus contenidos más frecuentes. Por ejemplo, en instalaciones vamos a meter habitaciones, recepción, piscina y spa, ¿vale? En gastronomía vamos a meter desayuno, menú y producto local, ¿vale? En entorno vamos a meter pueblo, o sea, pueblos, playa, rutas, monumentos. En eventos podemos introducir ferias, bodas, congresos, ¿vale? En promociones las podemos separar por época del año, verano, otoño, por escapadas, por puentes, ¿vale? Esa estructura tiene una ventaja enorme, es que cualquiera del equipo puede encontrar rápido lo que necesita, reutilizar materiales y mantener el orden sin depender siempre de la misma persona, ¿vale? Y además, pues ayuda a conservar una imagen de marca más coherente, porque los archivos se agrupan de forma lógica y no se pierde información valiosa por el camino, ¿vale? Entonces, la idea de fondo aquí es muy clara. Organizar bien la nube no es una tarea secundaria, sino una base para trabajar mucho mejor, ¿vale? En este sector donde hay mucho contenido visual y mucha rotación de materiales, esta simple práctica va a ahorrar mucho tiempo, ¿vale? Va a reducir el estrés y va a mejorar la productividad de forma inmediata, ¿de acuerdo? Bien. Mm, hay un concepto que tiene muchísima importancia, ¿vale?
que lo veis ahí, que es el protocolo de nombrado, ¿vale? Eh, porque además de las carpetas, bueno, el concepto se llama naming, ¿vale? Además de las carpetas, conviene cuidar mucho cómo nombramos los archivos, ¿vale? Fijaros que parece un detalle menor, pero en realidad no lo es. Un nombre claro va a evitar confusiones, acelera la búsqueda y facilita que cualquier persona del equipo entienda de inmediato qué contiene cada archivo, ¿vale? No es lo mismo un archivo llamado IMG7482, ¿vale? Que uno llamado 2026-05 Jaén Desayuno Hotel Rural, ¿vale? La diferencia es radical. El primer nombre no aporta ninguna información, ¿vale? Ninguna información útil. Entonces, te va a obligar a abrir el archivo y a recordar de memoria qué era, ¿vale? El segundo, en cambio, nos dice qué es, cuándo se hizo y para qué puede servir, ¿vale? Entonces, eso tiene un valor enorme en turismo, donde se generan muchas imágenes, vídeos, textos, diseños y versiones distintas de un mismo material. Si los nombres se siguen, o sea, si los nombres no siguen un criterio, el archivo se pierde dentro del sistema. Sí, si lo siguen, el contenido se vuelve mucho más reutilizable, ¿vale? Además, bueno, se reducen errores muy habituales, como usar una foto antigua, confundir una campaña con otra o publicar una versión que no era la definitiva, ¿vale? Entonces, una buena práctica es construir nombres que combinen varios temas: fecha, lugar, tema, formato y, si hace falta, versión. Por ejemplo, 2026-05 Jaén Desayuno Hotel Rural, como os he dicho. 2026-06 Sevilla Ril Promoción Verano. 2026-04 Córdoba Carrusel Puentes. ¿Vale? Pues con este sistema el archivo deja de ser un objeto perdido y pasa a ser un recurso fácil de identificar y de encontrar, ¿vale? Y eso mejora mucho la organización interna, especialmente cuando varias personas trabajan sobre los mismos materiales, ¿vale? En resumen, que el naming eh, no es una cuestión estética ni burocrática, es una herramienta de orden, ¿vale? De eficiencia y de profesionalidad, ¿vale? Que cuando los nombres son claros, todo el flujo de trabajo mejor. Buscar, compartir, revisar, reutilizar, archivar, ¿vale? Entonces, ojo con eso porque todo nos ha pasado. Es que a mí me ha pasado. ¿Dónde tenía yo esto? ¿Dónde tal? A ver, abres una esta y todo, imagen 1, imagen 2, imagen 3. Es un caos, ¿vale? Entonces, lo interesante es eh, seguir ese tipo de orden, ¿vale? Bien, pues ahora entramos en un punto muy interesante, ¿vale? Que sería el uso de la inteligencia artificial como apoyo creativo y operativo, ¿vale? Y esto es, conviene explicarlo con claridad, porque la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil, pero no debemos utilizarla para reemplazar el criterio profesional y la sensibilidad del equipo humano, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es que la inteligencia artificial nos puede ayudar a generar ideas, reescribir textos, ¿vale? Adaptar un mensaje a diferentes redes, ¿de acuerdo? Resumir información, proponer títulos o crear variantes pues, de un copy, organizar calendarios, mejorar el tono, ¿vale? Y el estilo o superar bloqueos creativos. En otras palabras, puede acelerar muchas tareas que antes consumían bastante tiempo y energía. Eso es especialmente valioso en turismo, donde muchas empresas ya veis que trabajan con equipos pequeños y con una presión constante para producir contenido, ¿vale? Por eso hay que entender bien su papel. Es decir, los que habéis hecho el curso de marketing habéis visto eh, varias reglas sobre el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Y es que es muy importante, la podemos utilizar para generar o dar ideas, pero luego tiene que tener sí o sí un toque humano, ¿de acuerdo? Porque si no, mal vamos. Entonces, la inteligencia artificial no debe sustituir el criterio profesional, ¿vale? Debe funcionar como asistente, ¿vale?
ese asistente incansable 24/7, ¿vale? Que no hay que darle sueldo ni nos cuesta su seguridad social, ¿vale? Y esta distinción es fundamental, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial puede proponer, puede ordenar, reformular, puede ampliar, ¿vale? Pero no conoce por sí sola la identidad real de la marca ni del lugar, ¿vale? No conoce el contexto del destino, ni las prioridades comerciales, ni los matices de la experiencia que queremos transmitir. Por eso el contenido generado debe revisarse siempre con una mirada humana, ¿vale? Pensemos en un ejemplo sencillo. Imaginemos que una empresa de turismo activo en Huelva quiere lanzar una publicación sobre una ruta en kayak, ¿vale? Pues la inteligencia artificial puede ayudar a redactar una versión para Instagram, otra para Facebook, otra para LinkedIn, si hay un enfoque más corporativo, y otra para WhatsApp o para la web, ¿vale? Entonces, eso ahorra tiempo. Eso va a permitir adaptar el mensaje a distintos canales, sin partir de cero cada vez. Sin embargo, el mensaje final no debería publicarse sin revisión. No podemos copiar y pegar, ¿vale? Hay que comprobar si el tono encaja en la marca, si la información es correcta, si el lenguaje es adecuado para el público, si el texto refleja bien la experiencia real, ¿vale? Ahí es donde está el valor de la persona responsable de comunicación, ¿vale? En revisar, en ajustar y en decidir qué se publica y cómo se publica, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial bien usada va a poder convertirse en una ayuda extraordinaria para ganar agilidad, ¿vale? Pero si se usa con criterio, ¿vale? Porque esto nos puede... Fijaros que la inteligencia artificial puede producir textos correctos en apariencia, pero poco fieles a la marca o poco conectados con la realidad del negocio. Por eso, la mejor forma de entenderla es esto que os comento, que la inteligencia artificial acelera, pero no reemplaza, ¿vale? Propone, pero no decide, ¿de acuerdo? Esa es la idea clave que os quiero transmitir aquí, ¿vale? Es decir, la inteligencia artificial puede mejorar muchísimo el trabajo, sin duda, pero el resultado final sigue necesitando supervisión, intención y criterio humano, ¿vale? Bien, bien. ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial de forma útil? ¿Mm? Porque fijaros que para que la inteligencia artificial aporte valor, es fundamental darle instrucciones claras, concretas y bien orientadas, ¿vale? Cuanto más preciso sea el encargo, mejor será la respuesta que obtengamos. Si pedimos algo demasiado general, la herramienta tiende a devolver textos más neutros, más amplios o menos ajustados a lo que realmente necesitamos. Entonces, la clave está en pensar la inteligencia artificial como un apoyo de trabajo que entiende mejor cuando le decimos exactamente qué queremos, ¿vale? Para quién lo queremos y con qué tono. Entonces, no es lo mismo pedirle que mejore un texto que pedirle que lo reescriba con tono más cercano, adaptado a Instagram o que convierta una lista de beneficios, ¿vale? Esa pequeña diferencia en la instrucción va a cambiar muchísimo el resultado, ¿vale? ¿Os acordáis de entra basura, sale basura? ¿Vale? O sea, entra una instrucción genérica, sale una información genérica. Entonces, es muy útil formularle tareas muy concretas. Por ejemplo, reescribe este texto con tono más cercano o adáptalo a Instagram, hazlo más breve, convierte este párrafo en una lista de beneficios o genera 5 titulares alternativos. Sugiere 3 versiones orientadas a familia, pareja y grupo, ¿vale? Resume este contenido en 80 palabras, ¿vale? Hazlo más técnico sin perder claridad. Ese tipo de instrucciones ayudan a que la inteligencia artificial deje de producir respuestas genéricas y empiece a trabajar como una verdadera herramienta de productividad, ¿vale? En turismo esto es especialmente útil porque muchas veces hay que adaptar el mismo mensaje a distintos canales, claro, públicos y objetivos, ¿vale? Entonces, una buena instrucción permite ahorrar tiempo, explorar alternativas y desbloquear el proceso creativo con mucha más eficacia, ¿vale? Pero ojo, usar bien la inteligencia artificial no significa delegarlo todo, ¿vale? Significa usarla para avanzar más rápido, ¿vale?
comparar versiones y ganar agilidad, pero siempre manteniendo el control final sobre el tono, ¿vale? Sobre la precisión y la coherencia del mensaje. Y ahí es donde la persona aporta ese criterio, esa experiencia y ese conocimiento del contexto, ¿de acuerdo? Por tanto, idea clave sencillísima. Si la inteligencia artificial recibe una instrucción clara, puede convertirse en una aliada muy potente. Pero si la instrucción es vaga, el resultado será mucho menos útil, ¿vale? Bien. Hemos visto que muchas veces, hemos visto que muchas veces publicar no es suficiente, ¿vale? Sí, esto es una parte muy importante de esta unidad, ¿vale? Que sería lo que es la analítica, ¿vale? Porque si no medimos, pues no sabemos qué funciona y si no sabemos qué funciona no podemos mejorar, ¿vale? Es una regla simple. Entonces, esa es una idea fundamental en marketing digital y todavía más en turismo, porque cada publicación debería ayudarnos a entender mejor qué interesa al público, qué genera interacción y qué impulsa realmente resultados, ¿vale? Muchas empresas se quedan en la publicación, crean contenido, lo suben y esperan a que ocurra algo. Pero el marketing digital no funciona así. Publicar es solo el primer paso. Después hay que observar, hay que comparar, hay que aprender, hay que ajustar, ¿vale? Es decir, no basta con estar presente, hay que revisar si esa presencia está cumpliendo una función real dentro de la estrategia. Y esto es especialmente importante en turismo. ¿Por qué? Pues porque el contenido puede tener objetivos distintos. Podemos pretender inspirar, podemos pretender informar, posicionar, atraer tráfico, no sé, generar mensajes, aumentar reservas o reforzar la marca, ¿vale? Entonces, si no analizamos los resultados, corremos el riesgo de seguir repitiendo formatos que parecen activos, pero que en realidad no aportan valor. Y eso hace que el esfuerzo se disperse, ¿vale? La analítica, por tanto, no debe entenderse como una parte técnica reservada a expertos. Debe entenderse pues, como una forma de aprendizaje, ¿vale? Cada publicación nos da información sobre el comportamiento de la audiencia. Nos dice qué formatos funcionan mejor, qué temas despiertan más interés, qué horarios pueden ser más eficaces y qué tipo de mensaje conecta más con cada tema. En otras palabras, analizar eh, no es mirar números por mirar números. Analizar es tomar decisiones, ¿vale? Y decisiones mejores. Y eso convierte a la comunicación en un proceso vivo, flexible y en mejora continua, ¿vale? Es decir, si publicamos sin medir, pues podemos construir una estrategia mucho más inteligente, ¿vale? Perdón, si medimos, podemos construir una estrategia, veis lo que os hablaba de dispersarse, una estrategia mucho más inteligente, más eficiente, ¿vale? Y mucho más alineada con los objetivos del negocio. Bien, pues aquí conviene hacer una distinción muy clara, porque no todas las métricas tienen el mismo valor estratégico. En marketing digital, especialmente en turismo, es muy fácil confundir popularidad con resultado, ¿vale? Y eso puede llevar a interpretar mal el rendimiento de una campaña o de una pieza de contenido, ¿vale? Entonces, las métricas de vanidad eh, son aquellas que pueden verse bien a simple vista, pero no necesariamente indican resultados, ¿vale? Que entrarían los likes, las visualizaciones, los seguidores, las impresiones o incluso algunos comentarios si no se analizan en contexto. Es decir, no son inútiles porque ayudan a medir alcance, ¿vale? Y ayudan también a medir interés inicial, pero por sí solas pues no nos dicen si el contenido ha contribuido realmente a conseguir el objetivo. En cambio, las métricas de negocio son las que sí nos ayudan a entender si el contenido está aportando valor real. ¿De acuerdo? Es lo que os pongo en la diapositiva. ¿Vale? En una parte las métricas de vanidad y en otra las métricas de negocio. ¿Vale? En este grupo sí entran los clics a la web, las solicitudes de información, las reservas, las llamadas, los leads, el tiempo de permanencia, ¿vale? También las conversiones, las ventas atribuidas, el retorno de inversión, ¿vale? Entonces, estas métricas conectan directamente con lo que de verdad importa. Si la comunicación está ayudando a captar, a convencer o a vender, ¿vale? Y esta diferencia es crucial, ¿vale?
una publicación puede tener muchos likes y cero reservas. Y también puede ocurrir lo contrario. Algo que no sea especialmente viral, pero puede generar consultas muy cualificadas y terminar convirtiendo en ventas. ¿Vale? Entonces, no conviene juzgar una estrategia solo por lo visible o por lo que parece más llamativo. ¿Vale? Es decir, una métrica bonita no siempre es una métrica útil. Lo que debemos preguntarnos no es solo cuánta interacción ha tenido este contenido, sino también qué ha provocado esa interacción, ¿vale? ¿Ha ayudado a cumplir un objetivo concreto? ¿Vale? Entonces, bueno, pues realmente las métricas de vanidad pueden servir como señal inicial, pero las métricas de negocio son las que realmente nos permiten tomar decisiones inteligentes. Y en un sector como el turístico, donde la comunicación pues, debe traducirse sin interés, confianza y acción, esta diferencia marca una gran parte del éxito. ¿Vale? Bien, aquí entra en juego una herramienta esencial para saber de dónde viene cada resultado, ¿vale? Las UTMs, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto de las UTMs? Bueno, pues son pequeños parámetros que añadimos a una URL, ¿vale? Para identificar el origen del tráfico y entender mejor qué canal, qué campaña o qué pieza concreta está llevando al usuario hasta la web. Fijaros que en la práctica esto nos permite saber si una visita, una consulta o una reserva vino de Instagram, vino de Facebook, una story, una campaña, un correo, un enlace específico, ¿vale? Y esto es muy valioso porque ya no dependemos solo de intuiciones o de suposiciones, sino que podemos rastrear mejor el recorrido del usuario y entender qué acción concreta ha contribuido a generar el resultado. Pensemos un ejemplo sencillo, ¿vale? Una reserva de 500 euros, ¿vale? Que llegó desde un story y esa story llevaba etiquetada, o sea, estaba etiquetada con un UTM, ¿vale? Pues podremos así atribuir mejor el resultado a esa acción. Eso nos da una información muchísimo más útil que decir simplemente hubo tráfico, ¿vale? Porque nos va a permitir conectar el contenido y la conversión de una forma mucho más precisa, ¿vale? Esto aquí tiene un valor enorme, ¿vale? Porque las decisiones de inversión deben basarse en datos reales. Saber qué canal es el que está funcionando mejor, ¿vale? Invertir más en Instagram o no, reforzar Facebook o no, priorizar campañas de temporada, rediseñar el flujo de captación, ¿vale? Es decir, que las UTMs ayudan a pasar de la percepción a la evidencia, ¿vale? Por tanto, si no etiquetamos bien los enlaces, luego no podremos medir bien el impacto de nuestras acciones. El marketing turístico, donde cada canal puede cumplir una función distinta dentro del proceso de reserva, esa trazabilidad va a ser fundamental para tomar decisiones más inteligentes y ¿de acuerdo? Bien, fijaros que la analítica no debería quedarse en un informe, ¿vale? Debería alimentar pues un ciclo de mejora continua, naturalmente que sí. Ese ciclo podría ser, primero, publicamos, segundo, medimos, tercero, comparamos, cuarto, detectamos patrones, cinco, ajustamos y seis, volvemos a probar, ¿vale? Ese proceso es la base de una comunicación más inteligente. Y aquí entra el concepto de test A/B, ¿vale? Es un recurso muy útil este para optimizar, ¿vale? Porque consiste en comparar dos versiones de una misma pieza para ver cuál funciona mejor, ¿vale? Por ejemplo, dos titulares distintos, dos imágenes, dos llamadas a la acción, dos horarios de publicación, dos estilos de mensaje, ¿vale? Imaginemos una empresa de turismo de interior en Granada, ¿vale? ¿Qué puede hacer esta empresa de turismo? Puede probar, por una parte, una publicación con un enfoque emocional y otra con un enfoque práctico, ¿vale? Si una de las dos genera más clics o reservas, ya tenemos información útil para mejorar futuras campañas, ¿vale? Por tanto, los test A/B ayudan a salir de la intuición y entrar en la evidencia, ¿vale? Entonces, ¿qué conviene? Estamos terminando.
¿Qué conviene medir en turismo? Pues en turismo, algunas métricas útiles, ¿vale? Pueden ser las visitas a la web, pueden ser clics en reservas, pueden ser llamadas telefónicas, mensajes por WhatsApp, solicitudes de información, el tiempo de permanencia en la web, ¿vale? Clics en la ubicación, reseñas recibidas, tasa de conversión, coste por resultado en campañas pagadas, ¿vale? Lo que pasa es que no hace falta medir todo, ¿vale? Hace falta medir lo importante, ¿vale? Entonces, la analítica no debe sentirse como una tarea administrativa fría, ¿de acuerdo? Debe entenderse como una herramienta de aprendizaje. Nos dice qué interesa más al público, qué formato funciona mejor, qué canal trae tráfico, qué contenido convierte, qué mensaje genera más respuesta y qué conviene corregir, ¿vale? Esto nos va a ayudar a ahorrar dinero, a ahorrar tiempo y a ahorrar esfuerzo, ¿vale? Vamos a imaginar un pequeño hotel rural en Andalucía que quiere profesionalizar su comunicación, ¿vale? Pues, un día a la semana vemos que dedica 2 horas a producción de contenido por lotes. Una persona hace fotos y vídeos de instalaciones, del desayuno, del entorno, otra redacta textos base, otro programa publicaciones y todo queda clasificado en carpetas en la nube, ¿vale? Eso es a nivel organización del trabajo. A nivel de herramientas, pues utiliza Meta Business Suite para Instagram y Facebook, Metricool para programación y analítica y Canva para el diseño, ¿vale? Además, con Google Business Profile ve la visibilidad local que está teniendo y utiliza la inteligencia artificial como apoyo para ideas, variantes y adaptación de textos, ¿vale? ¿Qué hace a nivel analítico? Se revisan los clics, las solicitudes y las reservas. Se detecta qué stories funcionan mejor. Se compara qué contenido atrae más mensajes y se hacen ajustes en la semana siguiente. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que el equipo ha dejado de improvisar, se ha ahorrado tiempo, se mejora la coherencia y empieza a tomar decisiones basadas en datos y no solo en intuiciones. Esto es profesionalizar la comunicación digital, ¿vale? Entonces, la tecnología sirve para ganar tiempo, sin duda, no para añadir más caos, ¿de acuerdo? El batching nos ayuda a trabajar por bloques y dejar de vivir pendientes del móvil todo el día. Meta Business Suite, Metricool, Canva y Google Business Profile son herramientas muy útiles para organizar, diseñar, publicar y medir, ¿vale? La inteligencia artificial puede ayudarnos a desbloquear ideas y adaptar mensajes, pero siempre bajo un criterio humano. Y la analítica nos permite distinguir entre lo que parece funcionar y lo que realmente genera. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a cerrar la unidad, vamos a cerrar eh, el curso, ¿vale? Eh, Quiero que os quedéis con una idea central, esencial de toda la unidad 5, ¿vale? Y es que la estrategia digital turística no termina en la publicación, sino que termina en lo último que acabamos de ver, en la mejora continua, ¿vale? Primero vamos a planificar, luego vamos a crear, después vamos a organizar y más tarde automatizamos. ¿Qué hacemos al final del todo? Analizar, ¿vale? Y ese ciclo es lo que permite que una pyme turística sea más eficiente, más profesional y más competitiva, ¿vale? Fijaros que en Andalucía, donde la oferta es tan rica y la competencia tan alta, pues quien mejor organiza su tiempo, su contenido y su análisis tiene muchas más posibilidades de destacar, ¿vale? Es decir, no se trata de hacer más ruido, ni mucho menos, se trata de trabajar mejor, ¿vale? Por tanto, bueno, pues esta es un poco la idea que quiero que os quedéis, ¿vale? Es decir, que nos interesa estar presentes, pero con eficacia, con coherencia y con resultados reales, porque esa es la verdadera diferencia entre una comunicación ocupada y una comunicación estratégica. ¿De acuerdo?
Muy bien, chicos, pues nada, esto sería, un segundito que tengo aquí, esto sería un poco la idea de la clase, del curso, ¿vale? Eh, Ha sido un placer, un gustazo estar con vosotros todas estas semanas, 12 semanas que ha durado el curso, 150 horas, ¿de acuerdo? Es un muy buen curso, muy buenos materiales, mucho me lo decís en los foros de dudas de cada clase, ¿de acuerdo? Y bueno, pues os animo a terminar lo mejor posible, ¿vale? Estáis todos ahí ya, yo creo que prácticamente todos habéis entregado los que vais a acabar la formación, hay un grupito muy chiquitito de personas que no han podido continuar, ¿vale? Pero en general, bueno, pues la mayoría habéis ya incluso mandado la actividad final, ¿de acuerdo? Por favor, la encuesta de satisfacción, ¿vale? Para ayudarnos precisamente a mejorar, ¿vale? Es una métrica que utilizamos nosotros, pues, de análisis, pues también para mejorar en lo que se pueda, ¿vale? En ese proceso de mejora continua que todas las empresas, sea de lo que sea, deben tener. Y nada más, me tenéis a vuestra disposición hoy y mañana hasta las 23:59, ¿vale? Y nada más, chicos, reiterar el gusto, con algunos he tenido más contacto, más roce, ¿vale? Pero bueno, al final se os coge cariño a todos y bueno, pues nada más. Eso es todo, un gustazo. Ojalá volvamos a coincidir en otros cursos y nada, eso es todo lo que os quería. ¿De acuerdo? Bueno, pues como se suele decir, hasta siempre y nos volveremos a ver, sin duda.